Saludos, vamos a continuar entonces con el estudio de las ecuaciones paramétricas, como habíamos visto en el ejemplo en la clase anterior. Tenemos este ejemplo que es r en función de t, que estará compuesta por dos expresiones, una x que es función de t y una y que es función de t también. En el ejemplo que habíamos estado trabajando, pues era una circunferencia de radio 5 que quedaba representada como en las x 5 coseno de t y en las y 5 seno de t. Ahora bien, vamos a ver esto en GeoGebra. Si colocamos las funciones como tal, pues veríamos que tendríamos unas funciones periódicas como se muestran aquí en la figura, donde esta que está en color verde corresponde a el coseno y esta que está en color rojo corresponderá a el seno. Aquí podemos analizar viendo esta figura que bueno, esta es una función periódica que se va a repetir aproximadamente 6.28 para el coseno y lo mismo para el seno se repetirá cerca de el 6.28. Esto quiere decir que el 6.28 corresponde en radianes a 2pi. Esta es información útil que vamos a utilizar a continuación para ahora sí graficar la circunferencia. Entonces en GeoGebra escriben la palabra clave curva cuando está en español o curve si está en inglés y seleccionamos la opción que tiene dos expresiones, parámetro, valor de inicio y valor de final. Entonces colocamos la función f de t que corresponde al coseno y g de t que corresponde al seno. También podemos escribir directamente coseno y seno. Eso lo veremos cuando hagamos una gráfica en 3 dimensiones. Y lo que obtenemos entonces pues es la circunferencia que habíamos descrito. Ahora aquí lo que necesitaríamos averiguar es que si esta circunferencia fue creada en sentido de las manecillas del reloj o contra el sentido de las manecillas del reloj. Y esto lo haremos pues verificando dónde comienza la gráfica, que es en el tiempo cero. Para eso pues hacemos una tabulación donde vemos que si t vale 0, entonces tendríamos 5 coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por 5 nos quedaría solamente 5. Y en el otro caso, para y, si t vale 0, entonces seno de 0 es 0, por 5 es 0. Y tenemos el primer punto que sería en el 5,0. Ahora veamos qué pasa cuando t equivale a, pues, 90 grados. 90 grados convertidos en radianes equivale a pi dividido sobre 2. Vamos a ver esta equivalencia, correspondencia más adelante. Lo que podemos ver entonces que cuando t vale pi sobre 2, o sea 90 grados, tenemos lo siguiente. Coseno de 90 es 0, por 5 nos dará 0. Luego, seno de 90 es 1 por 5, nos dará 5. Esto quiere decir que entonces aquí estará el siguiente punto. Y de esta forma podemos ver que esta circunferencia fue escrita en ese sentido. El sentido de cómo se traza la gráfica va a ser relevante cuando revisemos integrales de trayectoria. Veamos otro ejemplo. Bueno, para hacer la figura de esta ecuación paramétrica en GeoGebra, pues podemos usar la indicación curva 2 coseno de t directamente en la función y menos 4 seno de t, el parámetro, y de dónde empieza a dónde termina. Aquí importante, faltó haber indicado al principio que el valor de t va a ser desde 0 hasta 2pi nuevamente. Y lo que se obtiene pues es esta figura, una elipse vertical. Ahora lo que necesitamos conocer es cómo fue dibujada, si fue en sentido horario o sentido contra las manecillas del reloj. Pongan pausa y ustedes traten de averiguar solos. Entonces, como habrán descifrado, va a tener un sentido de las manecillas del reloj. Ahora revisemos un ejemplo en 3 dimensiones. Tenemos esta ecuación paramétrica y con un valor de t que va a estar, está mal escrito, ahora sí de nuevo, para un valor de t que va a estar entre 0 y 4pi. ¿Qué significa esto de 4pi? Vamos a checarlo.
como habíamos visto, 2pi es equivalente a 360 grados. Por eso pi era 180 y la mitad de 180 90, o sea, la mitad de pi. Por lo tanto, 4pi equivaldrá a 720 grados. ¿Qué significa esto? Que va a dar dos giros, o sea, son dos vueltas, una y dos. Bueno, ya nos pasamos. Bueno, aquí lo dibujamos como espiral, pero en realidad no es una espiral porque pues se trata de una circunferencia de radio 6, aunque lo vamos a ver como espiral en tres dimensiones. Ahora nada más sería cuestión de ver si va a ser en sentido de las manecillas o contra las manecillas, porque eso marca una diferencia importante. Entonces, para hacerlo en GeoGebra se hace de la siguiente forma. Es curva y usaremos la opción que tiene las tres expresiones y en el parámetro va a ser t, que sea de 0 a 4pi. Y entonces tenemos la gráfica. Vista de un lado, pues daría la impresión de una espiral y vemos que va girando en este sentido, que corresponde a lo que llamaríamos sentido de la contra las manecillas del reloj. Esto es, si ustedes observan bien que el eje rojo habíamos quedado que era el X y el que está en color verde es la Y. Acá lo estamos marcando, y por lo tanto el azul pues es el eje de las zetas, por eso está moviendo con las zetas. Si vemos desde la parte superior del eje de las zetas, tenemos que se trata de una circunferencia, aquí que está siendo construida de esta forma, pero en realidad son dos circunferencias, o sea, hace dos giros. Esto se aprecia pues en esta vista en 3D. Muy bien, pues solo resta dejarles esta actividad. Traten de resolverlo ustedes solos, pongan pausa al video para que tomen nota de ello. Y bien, pues eso sería todo para avanzar en esta semana. Seguimos en contacto.